buenas, bienvenidos a Estación 14. Hoy tenemos como invitado una persona que sin duda revolucionó el mundo de la computación en la zona norte allá en los años 80 y que bueno, hoy vamos a conocer su historia porque definitivamente que fue un antes y un después para San Carlos sobre todo y otros cantones aledaños, donde por primera vez llegó aquí una computadora. ¿Saben ustedes quién es el pionero? Bueno, hoy vamos a conocerlo, don Joaquín Hernández Rojas. Don Joaquín, gusto tenerlo acá el día de hoy. Muchas gracias, Amarilis, un saludo cordial a todos los que tienen esa oportunidad de escuchar esta entrevista. Don Joaquín, encantada. Es muy curioso, ¿verdad? Uno a veces ya da por sentado todo este mundo tecnológico en el que vivimos inmersos, pero cuando empezamos a buscar, ¿verdad?, retroceder el cassette para atrás, nos damos cuenta que su participación fue muy importante allá en los años 80 para lograr ese desarrollo tecnológico que ahora se tiene, ¿verdad? Usted fue un chiquillo que decidió estudiar informática y que vino a cambiar el rumbo de la zona, así hay que decirlo. Entonces, bueno, sobre esto vamos a conversar el día de hoy. Pero, don Joaquín, empecemos contando sus antecedentes, ¿verdad? Porque usted es originario 100% de San Carlos. Bueno, yo creo que hay que dejar claro eso. Soy orgullosamente hijo de Jorge Hernández Rojas, se llama mi papá, y mi mamá María Luisa Rojas Salazar. Ya no están con nosotros en este mundo. Hace poquito perdí a mi mamá, que una enfermedad la quejó, y bueno, pero ya están en un mejor lugar. Es difícil de comentar, pero cuando mis papás se casaron, se vinieron a vivir a Santa Clara, ahí cerquita del Tecnológico, donde está ahora. Cuando nosotros somos cuatro hijos, somos hombres, no hay mujeres, no tengo hermanas. Cuando mi hermano el mayor, Jorge Arturo, ya tenía que ir a la escuela, nos vinimos para Ciudad Quesada. Nos instalamos en el barrio Lourdes, que fue donde tuvimos toda la infancia y el crecimiento. De ahí que pues estudié en la Escuela Juan Chávez, en el Liceo San Carlos. Yo también vengo de una familia ligada al deporte. Tengo 3 tíos que jugaron fútbol, que mucha gente los debe conocer. Mario, Edgar y Guillermo, llamado Coco Hernández, que destacó mucho ellos en el equipo de San Carlos en sus momentos en los 60, 70, y Coco, que destacó también en Saprissa y en la selección nacional. De ahí que pues es bueno comentar también ese detalle, que hay un elemento ahí deportivo importante. De ahí que más adelante ya me casé a los 20 años. Bien jovencito. Bien joven. Bueno, mi esposa era todavía más joven, tenía 18. Susi González Quesada. Susi es hija de un reconocido también sancarleño, don Gonzalo González Quirós, don Chalo González, el de la zapatería Susi. Tenemos 3 hijos. Las 2 mayores son mujeres y el menor, José Joaquín, que está estudiando aquí en el Tecnológico en Santa Clara. Las 2 mayores ya son profesionales, una es ingeniera industrial y otra es arquitecta y tiene una especialización en todo lo que es planificación urbana y eso. Así es que estoy muy orgulloso tanto de mi esposa como de mis hijos, y esa es como la historia básica de lo que vengo. De ahí que después de esto quisiera contar, entrando en esta materia tecnológica, que ya uno sale a estudiar. Y la informática, la computación me llamó poderosamente la atención en esos años. Estoy hablando a inicios de los 80. ¿Usted ya estaba casado cuando empezó a estudiar informática? No. La historia de la computación a finales de los 70 hay que contarla bien, porque una cosa es lo que vemos hoy, otra cosa es lo que había a finales de los años 70. Y cuando uno entra a la universidad y uno tiene opciones, mi hermano mayor me involucró en un curso de computación en esa época y me gustó tanto que empecé a estudiar eso. Pero a veces hablar de eso en esa época era como hablar chino. Yo saqué la carrera, me hice ingeniero en sistemas de computación y tomé la decisión con un emprendedurismo de venirme para la zona en ese momento. Antes uno conseguía mucho trabajo porque había muy pocos profesionales en computación. Me instalé en Ciudad Quesada con la primera oficina destinada para introducir al comercio, al sector productivo, a las municipalidades, a las cooperativas, en fin, a todo ese tejido empresarial, la computación, para que entendieran que a través de una máquina podían hacer el procesamiento de datos. Esa etapa fue muy linda. En 1983
abrí Sedeco, que hasta el momento está funcionando después de 30 y resto de años, casi 40. Pero yo tengo que contar detalles de que en esa época me visitaban en la oficina. Tengo una anécdota que cuando estaba haciendo los primeros programas, llegó el gerente del Banco de Costa Rica, el gerente de Cosique y el gerente de Edificadora Beta, a ver lo que se podía hacer con una computadora. Y me llama la atención porque los bancos no tenían, los bancos eran máquinas de escribir, ni qué decir las municipalidades. Pura confianza, todo a mano. Usted iba a la municipalidad y sacaba una tarjeta y la gente hacía con una calculadora los cálculos de sus impuestos y todo. Entonces empezamos a mecanizar todos los procesos. En las cooperativas, me acuerdo muy bien, el primer proceso, en ese momento el gerente de Copelesca era don Carlos Rodríguez, que me pidió que le hiciera un estudio de datos allá, por donde está la Dos Pinos, para irse introduciendo la cooperativa en eso. Pero esos son ejemplos pequeños, porque aquí los ingenios, Cutris, Quebrada Azul, las ferreterías, o sea, no daba abasto. Yo trabajaba, yo creo que 24/7, para empezar a colocarle a las empresas lo que llamábamos las PCs, las primeras computadoras pequeñas que salieron al mercado mundial a inicios de los 80s. Yo viajaba mucho a Miami a traer computadoras para diferentes personas y empresas de la zona, porque allá uno podía comprar casi que 3 con el precio que aquí valían, porque aquí tenían unos aranceles muy complicados. Entonces, empecé a meter la computación en la zona, y entonces ya la gente entendió que a través de la máquina podía tener inventario, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidades, planillas, etc. Y claro, la gente vio la diferencia, vio la ventaja de poder tener eso en sus negocios. Y entonces la cosa fue evolucionando tanto que yo pasaba, ya te digo, todo el día, de noche y madrugada. Mi esposa puede contar de eso montones de anécdotas porque estaba involucrado. En el tema municipal tengo una anécdota muy bonita, porque entonces yo me dediqué mucho a la Municipalidad de San Carlos para que fuera ejemplo a nivel nacional. Se enteró el presidente ejecutivo del IFAN y vino a visitarme, un señor monje, y me dice: usted tiene que hacerme esto en todas las municipalidades. Qué maravilloso. Entonces empezaron la de Alajuela, la de Cartago, la de Turrialba, la de Punta Arenas, todas a pedir que fuera a montarles eso. Joaquín, perdone que lo interrumpa, porque antes de que usted me pase a esa gran historia, ¿cómo logró usted vender esa idea? Porque imagino que en esos tiempos los paradigmas eran muy fuertes, ¿verdad? Que alguien dejara o no desconfiara la tecnología, ¿verdad? Porque es simplemente un cambio enorme decirle a alguien: su empresa trabaja así, ahora lo va a hacer acá por medio de una máquina, y confíen que la máquina es, ¿verdad?, es certera en lo que hace. ¿Cómo hizo usted, siendo tan joven, incluso para vender una idea? Yo creo que la misma gente empieza a comentar las cosas. Cuando empieza a ver en alguna de las empresas una máquina haciendo procesos, eso se va comentando entre empresarios, entre gente, y entonces todos querían como que les explicara qué era eso. Yo recuerdo que yo tenía conversaciones a diario, ¿verdad?, con gente que decía: ¿qué podemos hacer en mi empresa? ¿Cuánto vale la computadora? Vaya y me trae una. Instáleme esto, hágame lo otro. Entonces, se fue poco a poco la gente enterando de que esas máquinas podían hacer el trabajo muy rápido, generar reportes que el dueño de la empresa podía tomar decisiones mucho mejor, y entonces se fue como en una evolución muy rápido de comentarios. Entonces, estaba con lo de las municipalidades porque le hice muchos sistemas municipales para que pasar de esas tarjetas ahí, sino a unificar, y que la gente con su cédula pudiera llegar a una municipalidad y pagar sus impuestos, imprimir el recibo y ser más ágil. Yo no me imagino al presidente del IFAN o al encargado del IFAN diciendo: vamos a ir a San Carlos a visitar a aquel chiquillo para que nos venga. Es una cosa que uno ahora dice, qué impresionante, ¿verdad? Pero es que hay que ubicarnos. O sea, si todo era manual y llega una computadora a hacer ese procedimiento, la gente nota la diferencia. Claro. Y para efectos de las empresas, esa era una inversión muy importante para mejorar. Pero ya eso se fue haciendo tan grande que entonces los sistemas de los ingenios, el procesamiento de la caña, cómo pagar los cheques de los productores, todo eso uno lo iba programando. A mí me tocó programar mucho en diferentes lenguajes en aquel momento en mi preparación profesional: COBOL, ALGOL, RPG, Fortran, no sé, todos esos lenguajes, bases de datos.
Porque ahora las nuevas generaciones o los que nacen ahora nacen con el celular en la mano, que al final es una computadora extraordinaria, aparte del teléfono, y los sistemas operativos o la forma de programar las computadoras ya cambió. Antes todo había que decirle a la computadora cómo hacer, ahora hay procesos diferentes. Entonces, esa etapa me tocó y ya te digo, a mí a veces me llegaban que cotizara para Habdeba en Limón. Y le hice un sistema una vez, en esos años 80, el sistema de fondo de capital y ahorro de Habdeba. Yo viajaba aquí me iba de Ciudad Quesada en la madrugada y llegaba a Puerto Viejo. De Puerto Viejo me iba por los bananales que había, salir al Río Sucio, coger la nueva carretera que había ya entre San José y Guapiles para llegar a Limón a las 8 de la mañana, trabajar todo el día y la noche y el otro día y venirme después. O sea, era una locura. Pero bueno, traté de dar el máximo esfuerzo y entonces tengo anécdotas de muchos trabajos que hice, hoteles, sistemas de reservaciones de hoteles, y la gente ya por medio de una computadora hacía todos los procesos. Fue muy, muy, muy emocionante. Entonces esa etapa creo que me dice que ese aporte a que las empresas pudieran dar el salto a meterse a la tecnología, me tocó vivirla en vivo y a todo color, y me alegra mucho porque eso generó mucho progreso. O sea, de ahí empezó a evolucionar la tecnología, porque donde uno almacenaba datos que eran un disquete magnético, ahora en una llave Maya es 1.000.000 de veces más capacidad y más rápido. Cómo evolucionaron los teléfonos. En esa época vivimos la entrada de los primeros celulares, de los fax, todo eso, de la internet, cuando la internet se liberó en el mundo. Para que fuera de uso masivo. Entonces, esa época es muy bonita y marcó un inicio de toda una evolución de la tecnología. Entonces, me tocó participar en eso como profesional, como amante de una zona que quiero mucho, que es nuestro cantón y la región norte, y qué bueno que muchos dieron ese salto para involucrarse en la tecnología. Qué interesante. Cuando entramos a Ciudad Quesada, ¿verdad? Siempre vemos su negocio aquí a la derecha, entrando a Ciudad Quesada, y uno no se imagina, ¿verdad? Las nuevas generaciones tal vez decimos, bueno, es un negocio donde venden servicios informáticos, software, hardware, pero nadie se imagina lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces, qué bonito también, don Joaquín, poder en este programa compartir su historia, porque como usted lo dice, a veces las nuevas generaciones ya nacemos con todo y no nos damos cuenta de lo que costó de aquí para atrás. Y en ese sentido, agradecerle que esté con nosotros como pionero de la informática de la zona, ¿verdad? Y no solo de la zona, porque ya usted nos decía, ¿verdad? El alcance que tuvo, el giro desde Habdeba a todas las municipalidades o muchas municipalidades de este país. Así que definitivamente nuestro reconocimiento, ¿verdad? Porque, como lo decía al inicio del programa, fue una revolución aquello. Así es. Y qué dicha que tuve ese honor de hacer ese aporte. Pero bueno, hay una anécdota también que quiero contar, de que posterior a esa época ya empezaron a nacer más profesionales en informática, y aquí en la zona hubo una cosa que hay que resaltar. Cuando el tecnológico se trajo la carrera de computación de Cartago para Santa Clara, empezaron a nacer muchos profesionales en informática, que hoy por hoy ese orgullo que tenemos de tener un clúster tecnológico de empresas aquí de la zona que tienen muchos profesionales exportando servicios a otros lados del mundo, se debe a que la computación es algo muy importante. Y entonces quiero resaltar, entonces ya al ir apareciendo más personas haciendo eso, pues gracias a Dios se bajó el trabajo, y hoy por hoy pues mi empresa se dedica más a la venta de equipo de cómputo, accesorios, a reparaciones, pero todo va en una sola dirección: evolucionar a tener mejores procesos. Y yo por eso marco ese detalle del tecnológico en la zona norte. Sí, sin duda. Nosotros, bueno, hace algunas semanas hicimos un programa también dedicado en el marco del aniversario del tecnológico, y conocíamos esa historia, ¿verdad? De cómo inició con agronomía, luego vino la ingeniería informática aquí, que ha, sin duda, ¿verdad?, formado muchísimos profesionales, y que ahorita hay gente aquí de un nivel altísimo, ¿verdad?, que incluso ya brindan servicios a nivel internacional y otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, también eso que usted anota, importante, ¿verdad? Viene de la mano, todo tiene un origen, ¿verdad? Pero sigue evolucionando, sin duda. Es que la educación es parte fundamental del desarrollo y progreso y bienestar de las personas. Yo siempre digo que la educación siempre tiene que adaptarse a los tiempos, inclusive ahora,
es bueno decirlo en este programa, los trabajos actuales y a futuro son muy diferentes a los tradicionales. Y esos niños y jóvenes, la educación tiene que formarlos más con habilidades, con idiomas, el dominio de idiomas, con tener mucho manejo de tecnología para lograr encontrar trabajo cuando se gradúen o si no hacer sus emprendimientos y generar sus propias empresas. Entonces la educación siempre tiene que ir visualizando por dónde va el desarrollo del sector productivo para poderle aportar profesionales de calidad. Entonces, qué bueno que estemos hablando de cosas que son muy importantes para el desarrollo y progreso de una zona. Y tal vez antes se me olvidaba dar un detalle que creo que a mí me marcó mucho. A mí me gusta mucho el progreso y me alegro cuando alguien sale avante o genera algo bueno para el cantón o en forma personal o una empresa. Mi papá nos formó a nosotros, que antes lo decía que somos 4 hermanos, con un gran sacrificio. Mi papá fue funcionario municipal, fue tractorista de aquellos tiempos difíciles de la zona, donde el tractor de la municipalidad iba a los distritos a generar progreso, a abrir trochas, a hacer todos los niveles de terreno para hacer las plazas, las escuelas, los colegios. Ese era el progreso de antes. O sea, entonces uno dice, esa era una forma de progresar, ahora es la tecnología, son muchas cosas, entonces hay que estar siempre atento por dónde va el mundo y el mundo va cambiando mucho y entonces ojalá la educación también vaya de la mano con esa visión. Así es, bueno, don Joaquín, podemos decir que usted fue una persona que marcó, ¿verdad?, ese hito en la zona norte a nivel de todo lo que tiene que ver con el ingreso de la computación, ¿verdad? Pero también no solo su labor o su trayectoria se quedó ahí, usted ha tenido una participación importante en el ámbito deportivo y también comunal. Vamos a dar una pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre eso, así que invitarlos a ustedes para que no se vayan y se queden con nosotros y sigan conociendo parte de las facetas que tiene la vida de don Joaquín Hernández. Ya venimos. Continuamos en Estación 14. Hoy nuestro invitado, el señor Joaquín Hernández, un destacado sancarleño que decíamos en la primera parte de este programa, marcó un hito en lo que fue el ingreso de la computación en la zona norte y también en varias instituciones y empresas a nivel nacional. Y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar también de su labor como dirigente comunal, don Joaquín. Decíamos al inicio que su vida está marcada también porque en su familia había deportistas, ¿verdad? Y eso sin duda también influyó en que a lo largo de los años usted ya tenía una participación importante en diferentes organizaciones deportivas, sobre todo, ¿verdad? Podríamos empezar hablando de su participación en el Comité de Deportes acá de San Carlos. Bueno, yo creo que después me fue quedando ya tiempo para ese servicio comunal que llamo yo. Me fui involucrando en diferentes organizaciones. Fui presidente del Comité Cantonal de Deportes de San Carlos. Y hay que ubicarnos en esa época. El Comité de Deportes se reunía en los altos del mercado municipal, de ahí que pues era muy limitado lo que se podía hacer. El aporte municipal que se daba era a veces del 0.5% del presupuesto municipal y a veces no. Entonces, los que estábamos en ese momento, un grupo de personas muy importantes, nos trazamos un plan de desarrollo del deporte y la recreación en el cantón. Queríamos motivar las disciplinas deportivas, queríamos tener instalaciones deportivas, queríamos ayudar a las comunidades a tener en sus distritos lugares de deporte y recreación. Entonces logramos mucho éxito porque queríamos también traer los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales permiten a las comunidades, a los cantones que se les asigna, poder tener un presupuesto nacional para infraestructura. En ese momento trabajamos en el Comité de Deportes muy de cerca con el diputado Lionel Solís, que nos hacía transferencias para nosotros, asimismo transferírselas a los distritos, a las asociaciones de desarrollo, para que pudieran mejorar sus planchés de cemento, iluminarlos. Hicimos un plan de iluminación de canchas muy bonito para que la gente después de las 6 de la tarde se reuniera e hiciera deporte. También logramos con éxito que las disciplinas deportivas se organizaran y pudieran salir avante. Entonces en Juegos Nacionales empezamos a mejorar posiciones.
Y al lograr los Juegos Nacionales, que fue un tema más adelante que lo podría explicar, logramos tener ya instalaciones, que eso ayuda muchísimo. Entonces creo que el paso por el Comité de Deportes fue muy exitoso y eso me permitió también pensar en que podía también ayudar en otras organizaciones. De ahí que después vino lo de la Asociación Deportiva San Carlos, un aspecto donde fui presidente con mucho orgullo porque es una institución que lleva a uno en el corazón. Y entonces en ese sentido, Amarilis, se dio en aquel momento una asamblea que dejó como acéfalo la asociación y vinieron a decirme que si podía ayudarlos a salir adelante. Conformé un grupo de amigos y de gente que quería sacar adelante el equipo y también tuvimos muchísimo éxito en ese momento porque pagamos deudas que tenía el equipo, mejoramos el estadio. Hay gente que a veces se le olvida, nosotros en esa directiva hicimos la actual gradería de sol del costado oeste, esa la hicimos en esa época. En un acuerdo, llamo yo, múltiple entre algunas organizaciones como la Ferretería Rojas y Rodríguez, esta empresa de H&M de don Ricardo Herrera, con el Ingenio Quebrada Azul nos ayudó y desde luego la Asociación Deportiva San Carlos poniendo un aporte que tenía. Entonces logramos hacer esa gradería. Quitamos los postes, unos postes de madera que antes la gente cuando llegaba a ver el partido le estorbaban, ¿no? Hicimos unas estructuras de purlin que todavía están en el Estadio Carlos Ugalde. Entonces hicimos una serie de mejoras y atendimos la urgencia que tenía el club. Entonces me siento pues muy orgulloso también de esas oportunidades que tuve de aportar en organizaciones deportivas, porque siempre he creído que a través del deporte se generan buenas personas y son actividades sanas. ¿Cuántos años estuvo usted en San Carlos? Estuve presidente de 1999 al 2003. Bastante, sí. 4 años. Porque ahí son periodos de 2 años. Estuve 2 años y después otro periodo más. Yo siempre he creído que hay que dejar espacio, siempre uno debe pasar por las organizaciones y dejar espacio para que otros vengan a aportar, porque esto se saca entre todos, no entre una persona. Don Joaquín, y su paso por la Asociación Deportiva San Carlos también lo va a llevar a representarnos a nivel nacional, ¿verdad? Porque yo siempre digo que cuando un sancarleño está en una posición a nivel nacional nos representa a todos, ¿verdad? Y usted va a formar parte también de la UNAFUT, que también es un hito porque creo que no sé cuántos sancarleños habrán tenido esa posición de privilegio en UNAFUT. Sí, yo pienso que el buen trabajo que se hizo en la Asociación Deportiva San Carlos, ordenando el equipo, pagando deudas, mejorando el estadio, fue visto por otros presidentes de otros clubes a nivel nacional y años después me pidieron que si podía ayudar en UNAFUT para que fuera presidente a nivel nacional. Era un gran reto. Lo acepté también. Y en ese sentido, quiero también contar una anécdota porque como me gusta tanto la tecnología, yo recuerdo que en ese momento yo me manejaba ya con correos electrónicos, que era algo novedoso, y le mandé una noche desde mi casa correos electrónicos a diferentes ligas del mundo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la Liga Profesional de España, la LFP, me contestó el correo como semanas después, y me acuerdo bien de ese correo que decía, señor Hernández, firmado por un señor Carlos del Campo Colás, secretario general. Hemos leído su correo y nos gustaría que nos amplíe más qué es lo que desea. Claro, yo aproveché esa oportunidad y fui tan sincero y directo diciéndoles todas las carencias que tenía el fútbol de Costa Rica en organización, en administración, en capacitación, en tantas cosas, en infraestructura. Y yo creo que les gustó la sinceridad, que después me contestaron meses después otro correo. Señor Hernández, hemos tomado la decisión en la LFP que vamos a ayudar al fútbol de Costa Rica, por lo tanto vamos a viajar de Madrid a San José en tal fecha, firmar un convenio, el cual se lo mandamos para que lo revise. Y la verdad es que se dio algo que no me creían los compañeros de la UNAFUT, que se iba a dar, ni los presidentes de ese momento. Ahí hicimos una cuestión que todavía es vigente en el fútbol, es ese enlace entre Costa Rica y España, porque España es un país muy desarrollado en fútbol. Vino el secretario general, vino el vicepresidente de la liga, porque el presidente no pudo, pero ese vicepresidente es el actual hoy presidente de la Liga de Fútbol de España, don Javier Tebas. Se hicieron muy amigos, tanto don Carlos como don Javier y otros. Esa amistad nos permitió muchas otras cosas, nos mandaban capacitaciones en arbitraje. Aquí vino gente a dar
cursos o sea, árbitros que arbitraron 25 clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, gente muy capacitada a formar los árbitros. En ligas menores mandaban gente a hacer charlas en cómo administrar los clubes en forma mucho mejor administrativamente, en cómo mejorar los estadios, iluminaciones, gramillas. Nosotros teníamos un reto hace muchos años que se suspendían muchos partidos a nivel nacional, entonces se insistió mucho en que los clubes invirtieran en los estadios. Entonces, esa experiencia permitió que el fútbol nacional diera un gran salto. Claro, yo tuve una oportunidad personal muy importante. Nosotros somos así de pequeñitos en presupuesto con el presupuesto que tiene la LFP de España. O sea, yo calculo que es 100 veces mayor el presupuesto. Entonces ellos vieron que era un país con muy poco presupuesto para el desarrollo del fútbol. Entonces me empezaron a invitar a todos los eventos que se daban en Europa principalmente. Siempre me llegaba a mí un sobre a la UNAFUT. Tuve esa dicha de que me llegaba y me decía la gerente Raquel Hernández, que decía: Raquel, don Joaquín, le llegó un sobre, y en el sobre venía los pasajes y todo pago, porque ellos tenían mucho y tienen mucho dinero. Entonces yo participé en eventos que traía esa experiencia a aplicar. ¿Qué escuela, don Joaquín? A aplicar en la UNAFUT. Entonces mejoramos muchísimo la UNAFUT, claro, en mercadeo, en toda esa experiencia, cómo manejan ellos el fútbol. Y siempre me insistían en aquella época, 2006, 2007, 2008, por esas épocas, de que insistiera con los presidentes de los clubes en sacar a los futbolistas fuera del país a participar en ligas más competitivas. De ahí que yo creo que siempre, y me lo han dicho algunos periodistas, el éxito de Brasil de 2014, que fue lo mejor del fútbol históricamente, se da porque casi todos los que estaban en la alineación de la selección estaban fuera del país jugando en ligas más competitivas, entonces ya tenían un roce diferente. Entonces, en buena hora que uno cuando pasa por las organizaciones deje cosas positivas. Eso a mí me agrada mucho contarlo porque debe servir de motivación para los que se meten en algo. Traten siempre de llegar y ver lo que ustedes pueden aportar para que cuando se vayan y salgan, las cosas estén mejor. Don Joaquín, y otra enseñanza, hay que pensar en grande, ¿verdad? Porque ¿de quién se iba a imaginar, verdad, una respuesta de la Liga Española? Y usted dijo, ¿verdad? Como diría mi compañero Wilson, sin miedo al éxito, camarógrafo que está acá detrás de cámara, tiene un sticker que siempre pone sin miedo al éxito, ¿verdad? Entonces me hace gracia, ¿verdad? Lo digo acá en son de broma porque realmente así fue. O sea, usted se propone cosas en alto, no piensa en pequeñito, siempre piensa en grande, y eso también es parte de la fórmula del éxito, creo yo. Así debe actuar uno. Yo recuerdo que a veces a uno le costaba creérselo. A mí me invitaban a veces a entregarle un premio a Messi, que es un gran jugador. Yo le entregué en España un premio al mejor jugador, que era él en ese momento. Yo me reunía con el señor Calderón, que era el presidente del Real Madrid, con Joan Laporta, que era presidente del Barcelona, ahora volvió a ser presidente en estos momentos. Él iba a los congresos de las ligas europeas de fútbol, y entonces por ahí tengo hasta un reconocimiento que me dieron del aporte que estaba haciendo en Costa Rica. Ya era comentado entre ellos de que tenían un aliado en este lado del continente, que era Costa Rica. Entonces, todo eso sirvió para traer ese conocimiento al fútbol nacional. Y entonces esas experiencias se llama capacitación, abrir los ojos, cómo están trabajando otros países mejor que nosotros, y siempre hay que aprender. Maravilloso, don Joaquín. Bueno, vamos a ir a otra faceta suya, ¿verdad? También pasamos del fútbol al cooperativismo, que sin duda podemos decir nuestra región se caracteriza a nivel nacional o se diferencia a nivel nacional por todo el aporte que este movimiento ha traído al desarrollo de la región norte. Pero bueno, igualmente vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar también de la trayectoria de don Joaquín dentro de grandes cooperativas que se ubican acá en la zona norte de Costa Rica. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en Estación 14. Hoy nuestro invitado, el señor Joaquín Hernández. Y bueno, antes de la pausa decíamos que íbamos a seguir conversando sobre toda su trayectoria. Don Joaquín, decíamos que usted ha tenido participación importante en el movimiento cooperativo, pero sin duda antes de eso se nos quedaba
un tema en el ámbito deportivo que hablar y era su participación, en el Consejo Nacional de Deportes, que también le trajo muchísimo beneficio a la zona y al cantón. Bueno, esa experiencia de formar parte del máximo órgano deportivo del país, que es el Consejo Nacional de Deportes, entre otras cosas, permitió para mí dos aspectos fundamentales. Uno, que tuve la oportunidad de participar en la redacción de una ley de convertir lo que se llamaba antes la Dirección General de Educación Física y Deportes a lo que es hoy el ICODER, con mucho más recursos, más estructura. Ahí metimos un párrafo con lo que yo había vivido en el Comité de Deportes de San Carlos. Logramos que quedara establecido por ley y obligatorio que todas las municipalidades del país destinen el 3% del presupuesto municipal al deporte y la recreación. Y estos son recursos muy importantes para fomentar eso, el deporte y la recreación. Entonces, ese aporte que yo di como con la experiencia de los comités de deportes y representándolos a ellos, logramos ese éxito. Y también, desde luego, estar en el núcleo de la decisión para los Juegos Nacionales de en ese momento San Carlos 99, porque ese gobierno asignó Turrialba, Desamparados, Cartago y San Carlos. Y en esa compra en esos Juegos Nacionales se dio la compra del balneario San Carlos, que se logró traspasar a la Municipalidad de San Carlos y en ese sentido pues ya quedó por siempre para el deporte y la recreación. Entonces podría destacar esos dos aspectos. Y ya propiamente entrando en el plano del modelo cooperativo, que es algo también que me apasiona mucho porque yo creo en el modelo cooperativo, es una forma de unirse las personas para solucionar sus problemas, sus necesidades. San Carlos siempre se ha dicho, y lo sabemos, es una de las zonas de mayor cooperativismo. Aquí hay cooperativas muy importantes. Tuve la dicha, en primera instancia, de formar parte de COSIQUE, una empresa financiera que en aquellos años se unieron las personas para financiarse el desarrollo en épocas dificilísimas y entonces COSIQUE yo creo que nació con 18,000 colones, me acuerdo muy bien con cuánto nació en 1965 y hoy por hoy vale no sé si 200, 300 millones de dólares. Entonces, en esa época del 2005, que fue cuando yo llegué a COSIQUE, a cuando terminé 10 años después, en el 2015, siempre guardo unos gráficos del crecimiento de activos, del crecimiento de la cartera, del patrimonio, o sea, de los elementos más importantes. Y los auditores externos de ese momento decían, la cooperativa en esos 10 años tuvo el mayor crecimiento de la historia, porque en 1965, 40 años después, al 2005, ahí hay un quiebre en el gráfico de ese crecimiento. ¿Y por qué ese crecimiento? Nosotros tuvimos en aquel momento un informe interno de que la cooperativa necesitaba crecer. Entonces nos trazamos un plan de crecimiento y cuando digo esto fue abrir sucursales en Naranjo, Grecia, San Ramón, abrimos en Orotina, en Heredia, mejoramos sucursales, hicimos nuevas como la de Aguasarca, la de Venecia, la de Zarcero. O sea, dimos un impulso, nos metimos mucho en el servicio digital, en el campo que a mí me gusta, o sea, dar el servicio con una página transaccional. Nos metimos a los primeros simpes que se hacían, porque ahora son tan comunes, que se pudieran hacer por la página transaccional. Creamos un app para que por los teléfonos inteligentes los asociados pudieran hacer sus trámites sin ir a una sucursal. Mejoramos las vigilancias de monitoreo de las sucursales, pusimos oficiales en las entradas, antes no se acostumbraba, pero ya la delincuencia y eso también nos obligó a mejorar la seguridad de las sucursales y del mismo asociado. Entonces fue una época que creo yo que fue muy importante y ese aporte que llamo yo, hace que la empresa vaya mucho mejor, una empresa cooperativa que pertenece a tanta gente. Presidente, eso, ¿verdad? Para las personas que nos ven, un puesto que al final es la cabeza de la empresa, ¿verdad? A nivel de órganos sociales. Pues sí, uno en ese momento formar parte del Consejo de Administración y tras de eso en muchos años fui presidente, pues lo importante es compenetrarse en todo lo que es la estructura y el plan estratégico de una cooperativa. Toda cooperativa siempre debe tener un plan estratégico y todos ir unidos, tanto Consejo de Administración como todos los órganos, los mismos asociados y ni qué decir de todo el aparato administrativo. Don Joaquín, y bueno, cuando hablamos de COSIQUE, ¿verdad? Es una cooperativa muy sólida en la zona, una cooperativa financiera que indudablemente le ha dado mucho
a San Carlos y al país. Y también hay otra cooperativa muy importante a nivel regional y nacional, como lo es Copelesca, donde también usted tuvo la oportunidad de ser miembro de los órganos sociales, en este caso del Comité de Vigilancia. Así es, esa es otra experiencia sumamente bonita. Fui presidente del Comité de Vigilancia, estuve en Copelesca del 2004 al 2012 y me viene al recuerdo de que cuando empezamos, a mí me tocó ver la última etapa del anterior gerente Juan Vicente Muñoz y la llegada de don Omar Miranda, que es el actual gerente. Yo no me perdía ninguna de las sesiones del Consejo porque creo que han pasado personas muy importantes por la cooperativa y han trazado muchísimos planes. Y en ese momento creo que la cooperativa hizo un alto, y lo digo desde mi punto de vista, y trazó un plan estratégico que hasta el día de hoy yo lo comparto, un plan estratégico de no limitarse mucho a eso de comprar energía, distribuirla y dar un servicio, sino pensar en grande. Y ese plan estratégico, me acuerdo que se discutió montones en el Consejo de Administración de los que estaban en ese momento y algunos que todavía están, y eso es lo que ha marcado lo que es Copelesca hoy. O sea, porque en ese momento se levantó la cabeza y se dijo, bueno, ¿qué es lo que viene a futuro? Vienen los autos eléctricos, vienen las infocomunicaciones, o sea, tenemos que tener una zona norte diferenciada para que se instalen empresas, entonces hay que mejorar las líneas de transmisión, tenemos que ver en el ambiente la naturaleza y la compra de tierras, todo eso en esa época se dio. El almacén que antes se llamaba, la primera idea fue tener un almacén de materiales eléctricos, porque se daba mucha queja de que algunos asociados tienen en muy mal estado las instalaciones eléctricas, entonces que la cooperativa le pudiera vender los materiales y ojalá dar el servicio. Entonces, toda esa visión, comités regionales, que se dio desde ese punto de vista, es un plan estratégico que se buscaban varias cosas también muy grandes, que era llegarle, así lo decían muy claramente los directores y que apoyábamos todos, a que todos, o sea, en la zona de Copelesca se llegue al 100% de la electrificación. O sea, no puede ser que haya una casa donde no se llegue o un negocio. Y se logró, creo que en el 2013 se cumplió esa etapa. Pero también se decía, donde llegue el cable eléctrico también tiene que llegar la fibra óptica, que fue el proyecto de Infocomunicaciones. Alguna gente no lo entendía. Yo lo entendí desde el primer minuto, porque no es pensar, como algunos decían en ese momento, es para tener televisión o tener internet. No, es mucho más grande que eso, es tener conectividad. Y vean ahora con la crisis sanitaria que vive el país, lo importante de tener conectividad de alta calidad. San Carlos es una zona diferenciada por ese tipo de proyectos. Pero también se dijo, hay que llegar al momento en que Copelesca sea autosuficiente en la generación propia de energía, con energías renovables. Es cierto que existía el proyecto Chocosuelas, Chocosuela 1, 2 y 3. Ahí se tomó la decisión de crear Cubujuquí. Yo fui a conocer Cubujuquí con los compañeros del Comité de Vigilancia cuando era un potrero, cuando nos daban las explicaciones los ingenieros de que ahí iba a estar la toma de agua, iba a estar el canal de conducción, donde iba a estar la casa de máquinas. Era un potrero todo eso. Ese proyecto Cubujuquí lo desarrolló la cooperativa con mucho éxito. Ya la cooperativa venía muy metida en todo lo que era Coneléctricas, como parte de esa estructura que forman parte de las cooperativas eléctricas del país, y entonces generó ese proyecto. Después, obviamente, con el tiempo compró, nos hemos enterado, plantas. Y la cooperativa, en términos de autosuficiencia, creo que tiene un plan muy robusto. Y yo le decía en ese momento a Omar, cuando llegue el momento en que eso esté cancelado, la energía eléctrica en nuestra zona va a ser la más barata del país. Y hacia eso tiene que apuntar la cooperativa. Porque una cosa es como cuando uno hace la casa propia, que uno está pagándole al banco todos los meses, pero cuando ya pagó la casa uno siente un alivio. Bueno, eso hay que trasladarlo a la tarifa para varias razones. No solamente para que el asociado pague menos por la electricidad y disfrute de ese beneficio, para el cual se ha sacrificado también, sino para que muchas empresas digan, no, voy a ir a San Carlos, voy a ir a la zona norte a instalarme, porque ahí la energía eléctrica, que es un factor fundamental de decisión de una empresa de instalarse o no en otra zona, vengan y generen empleo, que eso para mí es fundamental.
Entonces yo siento que hablar de Copelesca es hablar de una empresa que desde 1965, con aquellos pioneros, influye directamente en el desarrollo y progreso de esta región. Y hay que seguir visualizando y cuidando una empresa de estas para que siga con ese modelo que le pueda traer beneficio a miles y miles de personas. Entonces, me agrada mucho recordar todo ese paso en la cooperativa y destacar algunas de las cosas que me parece son fundamentales, porque hay gente que a veces no valora, como decir, el proyecto de Línea 69, que era robustecer la distribución de más carga eléctrica, pero para darle estabilidad al sistema. Y eso las empresas saben lo importante que es, porque hay otros lados del país donde por no hacer ese tipo de inversiones hay problemas de lo que es el suministro de la energía. Entonces, me agrada muchísimo hablar de esto, me agrada muchísimo de que los asociados han entendido de que colaborar para comprar tierras, para mantener las fuentes de agua sea tan importante, porque eso es vida. Entonces, quisiera destacar eso y me tocó vivir eso de cerca con todos ellos, con esa visión que se desarrolló con la llegada de Omar y con una estructura que el Consejo de Administración de aquel momento y de los de ahora, pues siguen por ese norte. Bueno, don Joaquín, una experiencia acumulada de tantos años, ¿verdad? No podría decir cuánto porque no sé su edad en este momento, pero sí puedo decir que son bastantes años, ¿verdad? Desde que usted inició con todo el tema de la computación en la zona norte, en San Carlos, y su paso por las diferentes organizaciones deportivas, cooperativas y comunales, le han llevado también a tener una visión un poquito más integral, ¿verdad? De lo que necesita una zona, podríamos decirlo así. En este programa tenemos una sección que se llama La Caja Sorpresa. Aquí tenemos algo para usted, para que los televidentes también podamos conocer otra nueva faceta de don Joaquín, y cuando vengamos de la Caja Sorpresa lo vamos a comentar, así que veámosla. Al aproximarse la convención interna del Partido Liberación Nacional para este 6 de junio, en la zona norte, las banderas verde y blancas se empiezan a agitar con fuerza al darse los nombres de los posibles precandidatos a diputados. En la lista figura el nombre del ingeniero en sistemas Joaquín Hernández Rojas, de 57 años de edad, casado y padre de 3 hijos. Hernández fue jefe de campaña del alcalde Alfredo Córdoba en el recién proceso de elecciones municipales. Es un activo empresario, fue parte de los órganos sociales de COSIC y Copelesca, lideró la presidencia de la Asociación Deportiva San Carlos como también de la UNAFUT. Tiene una amplia experiencia en puestos de bolsa y fondos de inversión al ser tesorero de la Junta Directiva de Sociedades del Banco Popular. Con esta experiencia, asegura ser un candidato preparado con el conocimiento necesario para llegar a la Asamblea Legislativa. Yo creo que los que queremos aspirar a esto, tenemos que entender de que el país está pasando por una situación fiscal muy difícil, que deben tomarse acciones correctivas, porque de lo contrario podemos sufrir mucho más. Pero también hay que entender de que para aspirar a esto hay que tener una visión de desarrollo en la región y en el cantón orientada a la atracción de inversiones, a generar empleo, porque solo con empleo podemos salir adelante. Bueno, don Joaquín, ya Ronald me contestó la pregunta de la edad, ¿verdad? Empezando por ahí. Decíamos que, bueno, primero aclarar, ¿verdad? Si bien es cierto, no es un programa en el cual vamos a hablar de política, ni esa es la idea, ¿verdad? Pero quise meter esto dentro de su caja sorpresa, porque creo que en este momento, ¿verdad? Es como el cierre de la historia de don Joaquín, de lo que, o en lo que usted en este momento está trabajando, aspirando, ¿verdad? Que es llegar a una silla en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que también, cuando hablábamos de su trayectoria, decíamos, bueno, ¿y qué más le va a querer aportar don Joaquín a la sociedad? En esta caja sorpresa, pues vemos esa respuesta, ¿verdad? Entonces, como dicen, sin ámbito de hacer politiquería, pero sí de hablar de esta otra faceta importante de su vida, ¿por qué Joaquín Hernández aspira a una diputación? Qué linda pregunta y qué lindo enfoque. Si la gente supiera lo que uno siente al meterse o aspirar a un cargo de estos, lo comprendería. Hay amigos que me han dicho, Joaquín, ¿cómo te vas a meter a eso? Y yo a veces les digo, es que varias razones me impulsan y hago caso a mi instinto interno de que uno no puede llegar solamente a estar preocupándose y preocupándose y no pasar de la preocupación a ser parte de la solución. Y entonces yo, por lo menos primero, me siento orgulloso de la zona donde vivo,
sé el potencial que tiene la zona, sé lo que podemos lograr, pero también entiendo de que debemos tomar esa decisión muchos, como lo estoy tomando yo, para poder ayudar al país a salir adelante, para tomar decisiones que se han pospuesto por muchos años. Costa Rica, no lo voy a ocultar, está pasando por una crisis muy, pero muy grande desde el punto de vista económico, fiscal, desde el punto de vista social y ahora sumado desde el punto de vista de la pandemia también de salubridad pública. Pero entonces yo digo que tengo el conocimiento, la experiencia y el deseo de llegar a servir para tomar esas decisiones por el bien común, porque si no lo hacemos, la crisis va a golpear mucho más fuerte a muchas personas. Y algo que me motiva mucho es saber, porque lo veo, de que hay tanta gente, tantas personas, empresas, familias pasándola mal en este momento y que esperan y tienen esperanza de los que lleguen, de que les ayuden a tomar un camino diferente. Otra cosa es que el país no puede seguir por un rumbo de pedir y pedir prestado y seguirse endeudando. Hay que revisar los gastos, hay que hacer el Estado más eficiente, hay que simplificar todo lo que es el sistema tributario. La educación tenemos que adaptarla a la era nueva, de la era digital, todo lo que hablábamos antes. Entonces yo veo de que los que vivimos en zonas como rurales como la nuestra, debemos unirnos todos, diputados, municipalidades, cooperativas, empresa privada, sector productivo, bajo un concepto de definir qué plan de desarrollo queremos en 5, 10, 25 años y todos juntos trabajar para lograrlo. Entonces, esa es la visión que yo llevo. Y un diputado tiene ese peso y esa importancia para poder lograr eso. Entonces, eso me motiva mucho y de lograrlo, pues sepan de que lo voy a hacer de la mejor forma posible por el bien de todos. Eso me nace porque así me formaron mis padres y ojalá se dé. Tal vez no está todo en mis manos porque en asuntos políticos vienen asambleas y vienen decisiones donde interfieren muchas personas, pero por lo menos sepan con toda sinceridad que deseo llegar para servir de la mejor manera posible. Bueno, don Joaquín, muchos éxitos y lo importante es ese deseo suyo de seguir brindándole pues su trabajo a la zona, ¿verdad? Yo creo que aquí es lo destacable. Se nos acabaron los minutos, ¿verdad? La hora se nos hizo chiquitita. Sabemos que usted tiene toda una trayectoria en la dirigencia comunal y también como empresario, ¿verdad? Que podríamos estar poniendo al servicio no solo de la zona, sino también del país. Don Joaquín, agradecerle y ese último mensaje para las personas que nos ven y que nos acompañaron el día de hoy en este programa. Bueno, agradecerles que hayan sacado el ratito para escucharnos y vernos. Pedirles que se cuiden porque la verdad es que estamos pasando por una época donde hay mucho sufrimiento desde el punto de vista de salud y desde ese ángulo pues es mi mensaje final. Cuidémonos todos. Bueno, don Joaquín, muchísimas gracias. Encantada, ¿verdad?, de tenerlo el día de hoy acá en este espacio y de verdad que también qué interesante conocer esa historia suya, ¿verdad?, porque tal vez muchos desconocíamos cómo llegó la computación a la zona y en su entrevista creo que nos quedó bastante claros esos orígenes, ¿verdad? Que luego vinieron otras personas y los fortalecieron, pero que sin duda su semilla fue muy importante en ese ámbito, así como también en las diferentes organizaciones que conversamos el día de hoy. Desearle los mayores de los éxitos, ¿verdad? Usted todavía es una persona bastante joven y que le puede aportar mucho a la zona, así que le deseo lo mejor. Muchas gracias, Amarilis. Bueno, para servirle, agradecerle también a todos ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy en su programa Estación 14 y por supuesto agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales y que nos dejaron ahí pues su mensaje a lo largo del programa e invitarlos también a que nos acompañen la próxima semana y conozcan la historia de nuestro próximo invitado. Muchas gracias.